¿Es parte de los derechos humanos y la equidad de género tener una menstruación digna? No te vayas. Hoy, 4 de septiembre del 2025, la maestra Lynn Castellanos nos hablará un poco de este tema que por muchos años fue o ha sido un tabú, pero ella es la experta y nos va a comentar mucho de lo que necesitamos saber hoy por hoy. La Escuela para Padres, Madres y Tutores de la Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro les da la cordial bienvenida a todos los que nos están escuchando, así como también a la maestra Len Castellanos Rivero, quien es la coordinadora de género de la Escuela de Bachilleres en general. Pero antes de iniciar, de verdad quiero destacar lo que es la maestra Aline, su formación. Ella es licenciada en sociología, título en proceso de la licenciatura y también la licenciatura de Derecho. Es maestría, estudió maestría en estudios de género por la Universidad Autónoma de Querétaro. Se desempeña actualmente como coordinadora de género de la Escuela de Bachilleres UAC. A la vez cuenta con una amplia experiencia como docente de nivel media superior y se ha centrado en estudios sociales sobre género, derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, políticas públicas enfocadas en los derechos de la infancia y la juventud. Es consejera del Consejo Temático Municipal de la Mujer en Querétaro. Cuenta con experiencia como ponente en numerosas conferencias como los derechos humanos, la mujer y la trata de personas. Formó parte del grupo multidisciplinario de la investigación sobre alerta de violencia en género en Querétaro. Formó parte de un grupo de trabajo para la investigación del diagnóstico situacional de la trata de personas en Querétaro. Bueno, y tiene muchas cosas más, pero mejor vamos a darle el uso de la voz a la maestra para que podamos empezar con este tema tan maravilloso. Maestra, nuevamente le doy la bienvenida a este espacio. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y pues bueno, vamos a empezar a dar inicio en este tema tan importante y que usted es una experta. Adelante, maestra. Al contrario, muchas gracias por invitarme y sobre todo para hablar un tema que es necesario, ¿no? O sea, es necesario porque todos los temas que giran en torno a la menstruación han sido temas tabú, ¿no? Han sido temas tabú durante muchos años y incluso justamente cuando empezamos a platicar del tema, tan solo el simple hecho de invisibilizarlo, no nombrando la menstruación como es, ha hecho que también se acrecenten los temas tabú, las vergüenzas y los mitos, ¿no? Desde un principio, siempre cuando hablamos de menstruación, nunca lo hablamos tal cual, ¿no? Sí. Nunca decimos menstruación, ¿no? O si no decimos tus días me bajó, va a llegar Andrés, todo, ¿no? Excepto estoy menstruando, o va a menstruar, o o está menstruando, ¿no? O sea, siempre escondemos el concepto como tal, la palabra como tal, en otros días más amables, ¿no? Ya utilizamos la regla, ya utilizamos el periodo, utilizamos de todo menos el nombre. Y desde el simple hecho de no nombrarlo, estamos escondiendo la realidad, ¿no? Y la realidad de que la mayoría de las mujeres está menstruando, ¿no? Entonces hay que pensarlo desde un sentido, o va a menstruar, está menstruando o menstruó, porque es algo natural, es algo normal. Y justamente uno de los puntos centrales es normalizar algo que toda la vida ha existido, ¿no? Ujú. Que siempre ha existido y no esconderla porque entonces estamos tratando de minimizar un hecho, un suceso que le pasa a todas las mujeres, ¿no? Entonces, desde ahí como que queremos partir, ¿no? Para empezar a hablar de este tema que es tan importante, que es la menstruación digna. Sí, fíjate que ahora ayer, deja compartirte que ayer terminamos el curso, el primer curso introductorio de Escuela para Padres. Les compartí, por ahí pues bueno, lo que íbamos a ver el día de hoy, ¿no? Hubo preguntas y muchas personas interesadas. Como padres de familia, sabemos
cuando somos hijos de adolescentes es posible que estemos en una etapa o en una edad como de los que 34 años, 35 cuando tienen adolescentes, pero hay personas, tutores, ¿no? Que están a cargo de los adolescentes o las adolescentes, pero son mayores de 50 años. Y este tema de la menstruación como tal, les cuesta mucho trabajo todavía ponerle el nombre, ¿no? Llamarlo como debe de ser. Y entra en la dinámica precisamente el adolescente a aceptar esa dinámica que tiene esa persona adulta mayor que no quiere hablar del tema, ¿no? Y que, no sé, en experiencia en la consulta también me lleva a pensar sobre cómo se dignifica también la mujer con el tema de la menstruación. Pero, maestra, tú dinos. Pues justo, la verdad es que lo vemos mucho como en personas mayores, pero no está tan alejado de personas de todavía 25 30 años. De hecho, ya es muy reciente que se hablen de estos temas, porque lo vemos en los medios de comunicación, sobre todo para la venta de productos, ¿no? Pero incluso desde en la venta de productos, incluso las muestras y demás son Ujú. de color azul, ¿no? O sea, son liquiditos que nunca muestran pues el líquido real. Entonces también eso hace que exista un sesgo. Existe un sesgo porque entonces, ¿cómo les enseñamos a las infancias y luego la adolescencia la realidad? También cómo se nos pinta, ¿no? Como algo maravilloso, como tú puedes hacerte todo, cuando sabemos que debido también a los tabús, a las vergüenzas, hay muchas mujeres, un gran número de mujeres que tiene alguna enfermedad menstrual, ¿no? Entonces todo eso pues se va siendo un problema justamente por no hablarlo. Y te lo digo porque a pesar de que tengamos población de 35 36 años quizá escuchándonos, pero que tenemos otra población muy grande y que le cueste un poco más de trabajo, no significa que todavía no se siga escondiendo el tema, ¿no? Por ser un tabú, ¿no? Entonces es muy importante, como, por eso hablamos como de visibilizarlo, algo que pues es muy extraño que tengamos que visibilizar algo que es natural, ¿no? Así es, Cuando te crecen las uñas y te las tienes que cortar, eso es natural y nadie lo esconde, ¿no? así Entonces, es. sí es complejo, pero también sí es como siempre lo digo, es paso por paso, ¿no? Primero, como que entender cómo es el proceso, porque justamente pensamos que la menstruación nada más son los 4 días o los 5 días o el tiempo que dure pues el líquido, ¿no? Pero es todo un ciclo, ¿no? Es todo un ciclo, la menstruación, y por eso es el ciclo menstrual, ¿no? Entonces, esto hace que sepamos ya un poquito más que, bueno, es la descamación del revestimiento interno del útero, ¿no? Y se acompaña de un sangrado que proviene de los ciclos menstruales, de los años fértiles de la vida de la mujer. Eso, lo sabemos, pero no sabemos todas las implicaciones, ¿no? Que no solamente dura 4 días, que dura todo el ciclo de 28, que puede empezar el periodo, el primer periodo menstrual en la pubertad, pero también ya se están presentando casos de mujeres más jóvenes, ¿no? De niñas más jóvenes. Y también hay una parte importantísima que luego no pensamos, ¿no? Como, o que damos de hecho, porque hay sesgos, ¿no? Damos de hechos como de, ay, bueno, es que está menstruando, pero justamente si conocemos todos los hechos hormonales, fisiológicos, biológicos, y demás, podremos entender por qué las mujeres se cansan más, ¿no? En ese periodo, por qué las mujeres tienen que dormir 2 horas más, entenderíamos los cambios de humor, ¿no? Y hay una cosa que me gusta mucho es plantearlo, que qué padre sería que las mujeres cuando nos estemos menstruando nos sintamos mal, qué padre que tú te quedes en tu casa y que tu papá, tu hermano, tu pareja sepan dónde acudir y qué producto de higiene menstrual comprar.
Ujú. Y entonces, abrir esta discusión es importantísimo, Jenny. Realmente yo agradezco que se abra este espacio porque hablarlo ya está dando pie a algo que fue inexistente durante mucho tiempo, como si no existiera cuando durante todo el periodo de la humanidad ha sucedido. Y pues sí, eso es como como lo que quería decir, ¿no? En cuanto a hablarlo, ya ponerlo desde plantearlo, ya es un avance, ¿no? Y informarnos es el siguiente avance, ¿no? Y no estigmatizar, no empezar a informarnos sobre todo para que los tabúes se vayan eliminando, ¿no? Y para que hablar de ello no avergüence a las juventudes, ¿no? Porque si nos ponemos en retrospectiva a recordar todas las mujeres, la primera situación que tuvimos o la primera vez, como se dice, recordemos cómo fue hasta incluso para algunas traumático ir por nuestra primera toalla. Entonces, eso haría que ya ahorita las niñas pudieran, pasarse sin esconderse su toallita cuando la piden, porque hacemos incluso hasta técnicas de revisión de que no te manchaste, ¿no? Y hacemos Ujú, señas de que si traes una toalla o algo así, ya sería algo natural, ¿no? Así de, ay, alguien trae porque me urge, ¿no? ujú. Empezar a naturalizar. Bien, maestra, ahorita, bueno, la mayoría de la población que nos está escuchando son padres de familia, padres, madres y tutores. Y Ujú. la mayoría, pues bueno, tienen estudiantes adolescentes. ¿Qué estrategias nos puedes dar para que mamás, papás y tutores pueda apoyarnos para que precisamente esta menstruación de sus hijas y que también sus hijos, ¿no? Entren en esa dinámica del conocimiento y que nos estás diciendo? La primera es informarse, ¿no? Informarse. Este es un paso, ¿no? La segunda es ¿Pero qué se un tienen que poquito. informar? ¿De qué? Primero el ciclo, ¿no? O sea, como que cómo sucede el ciclo, cuáles son los cambios de actitud, los cambios de la forma, incluso hasta los sentimientos, cómo llegan a jugar parte del ciclo. Este, por ejemplo, esta parte muy importantísima que les decimos, bueno, es que están cansadas y comen muchísimo más porque el 60% de su energía se está utilizando solamente en esos 4 días, ese 60% se está utilizando en hacer todo el proceso de la descamación del endometrio, ¿no? Y entonces que salga. Entonces, son 60% y el otro 40% es para tus actividades, que la escuela, que el trabajo, que salir con tus amistades, que limpiar la casa, que hacer tus tareas. Todo eso solamente tienes el 40% de tu energía. Entonces, por lo tanto, entender por qué el desgaste emocional, por qué el cansancio, por qué los cambios de humor, ¿no? Tan solo en el simple hecho de entender el ciclo. Ok, tanto para, creo que para la adolescente, Ah, sí, claro. me parece Ajá. que para la familia en general, ¿no? Los hermanos, pues el papá y la mamá. Sí, sobre todo lo hablamos así como de papá, mamá, tutores y demás, pero en principio desde la propia adolescente, ¿no? Desde primer lugar, porque si ella misma sabe, ya puede entender por qué se siente así, ¿no? Ujú. Ella puede, y puede verbalizarlo, ¿no? Y ahí voy con la segunda, la información y la segunda es la comunicación, Ok. ¿no? La comunicación de hablarlo, alejarnos del tabú y de la vergüenza, de hablar el tema de algo natural y expresar lo que sentimos, ¿no? Porque todas las mujeres me van a entender que cuando estamos menstruando, estamos haciendo mil cosas y todo, y nadie se entera de lo que estamos viviendo, ¿no? Y, hay mujeres que tienen pues alguna enfermedad derivada a la salud sexual y reproductiva
y siguen su día y tienen que trabajar, tienen que limpiar, tienen que hacer mil cosas, pero no lo hablan, ¿no? Y entonces eso también hace que por el mismo tabú y vergüenza se desconozca que quizá tenga una enfermedad y no sepa, ¿no? Lo mismo pasa con las adolescentes. Como no se habla del tema, ¿cómo voy a expresar mis sentimientos? ¿Cómo yo voy a expresar que me duele cuando es un tema tabú? Entonces pueden pasar años en que la adolescente o en sus en sus primeros periodos se pudo haber solucionado un tema de salud, ya se llevó hasta que ella ya es adulta y ya es lo suficientemente madura o grande para ir con una ginecóloga o con un ginecólogo. Entonces sería información, comunicación y comprensión. Esas serían como que los tres pilares que yo abordaría en ese punto. Ok, en esta parte que acabas de decir sobre alguna enfermedad, por lo general las adolescentes piensan que mientras no tengan relaciones sexuales, no asisten al ginecólogo o a la ginecóloga, ¿no? Ujú. Y te lo comento porque en la consulta, sí les pregunto que cuándo fue la última vez que asistieron al ginecólogo y me dicen, no, es que no he tenido relaciones sexuales. Y pues bueno, si las envío, cuando me dicen es que no tengo a nadie, lo busco en Doctoralia, lo busco en una plataforma de médicos. Y yo les sugiero que siempre sea de recomendación, no sé, tú bajo tu experiencia. ¿Por qué? Porque son, pues de alguna forma, pues son niñas todavía, ¿no? Son adolescentes que tienen que tener mucho, pero mucho cuidado, mucha cautela, mucha finez, mucha delicadez el médico o la médica para poder atender a una niña, ¿no? Porque se va a ver expuesta tal vez a revisar, se va a ver expuesta pues sí, principalmente a revisar y en algunos casos a tocar, ¿no? Entonces, si esto también me lleva a pensar que es parte de una educación, maestra Lynn, por parte de la familia. Sí, claro, porque justo mucho tiempo se dio esta idea que hasta no tener la primera relación sexual no se va, pero no es cierto, porque eso no tiene que ver con la salud sexual y reproductiva. Más bien desde el incluso hay quienes dicen que ya cuando se empieza a identificar el desarrollo de cuando empieza a cambiar ya la pubertad, ¿no? Se haga la primera visita, aunque no haya menstruado, ¿no? Y bueno, pues si ya no se pudo, desde la primera menstruación. ¿Por qué? Porque quizá él o la ginecóloga te pudiera resolver preguntas que tu familia no sabe, ¿no? Porque son los expertos, las expertas. Entonces, sí se reconoce que si se pudiese, fuese antes, ¿no? Del periodo de la menstruación, pero si no, desde la primera menstruación, ¿no? Para que se haga una revisión, para saber si todo va bien, porque estamos tan normalizadas de que solamente tenemos que ir hasta después de los 18 años, que no pudimos resolver alguna cuestión que pudo hacer tema de oportunidad antes de que algo negativo sucediera. Y más porque ya se están presentando cada vez más jóvenes algunos tipos de cáncer como el de mama y el cervicouterino. Entonces, así podríamos desde el principio poder prevenir, no solamente informarse de cómo es el ciclo, de que todas las preguntas que tenga la joven lo haga con una persona que tiene más información, sino que además prevenir enfermedades futuras. Y esa misma visita, o sea, desde la primera, va a hacer que normalicen ir cada 6 meses al ginecólogo, a la ginecóloga las jóvenes y no como cuando ya se sienten mal o cuando ya ven que tienen algún problema. Sí, es muy importante esta educación de salud, ¿no? Me lleva a pensar que entra educación en la salud para ir fomentando precisamente en nuestros adolescentes el autocuidado, ¿no? Sí, Y me lleva a que si papá o mamá no tienen un autocuidado, pues no hay un ejemplo, ¿no?
hay un desconocimiento, pero ahorita que nos están escuchando y yo se los he comentado, si no sabes, papá, mamá, pues infórmate, ¿no? Pero si no te da por informarte, pues entonces acude. Acude en este caso con el ginecólogo, la ginecóloga, y precisamente explícale, mira, ¿sabes qué? Ya está teniendo pues indicios, ¿no? Hay algunos indicios que me lleva a pensar que ya llega su menstruación, pero se siente así, se siente asá, y necesito que nos expliques, ¿no? Que nos expliques a ambas qué es lo que está sucediendo. Esto yo lo practico mucho con los adolescentes cuando ya me llegan de que, pues bueno, en terapia de pareja, ¿no? Sí, tenemos adolescentes en terapia de pareja por problemas precisamente de estos temas del ginecólogo, ¿no? Muchas veces los adolescentes no tienen el conocimiento de lo que es la sexualidad, ¿sí? La sexualidad y el sexo, que son diferentes enfoques. Y les digo que acudan, ¿no? Lleva a tu novio, lleva a tu novia y acude con el ginecólogo o la ginecóloga para que les dé una orientación sexual. No sé qué opinas tú de esto. Sí, justamente como sabemos, una de las formas de prevenir es la información, ¿no? Sabemos que, bueno, que cada vez son más despiertos, despiertas y que ya buscan muchas formas. Y qué mejor que sea con un experto que a que sea, o una experta, o a que sea por internet. Y que con esos sesgos de lo que el adolescente busque, ¿no? Porque si tú le pones una cosa, pues se te va a sesgar a lo que tú escribiste, a Ujú. comparación de lo que un experto o una experta te puede dar a partir desde su experiencia y lo que te dice un Google, ¿no? Lo que te dice personas que desconocen del tema, pero alimentan plataformas. Ujú. Sí. ¿Hay alguna, hablando de plataformas, ahorita que estás comentando, maestra, hay alguna plataforma en donde puedan ayudarle a las adolescentes a llevar un manejo, un control, que sepas tú? Sí, sí hay plataformas. No quisiera yo dar nombre de algunas, Ah, ok. porque ustedes las pueden buscar en internet y bajar la aplicación. No quisiera dar nombre de algunas porque lo que pasa es que hay unas que son gratuitas y hay unas que tienen un costo, ¿no? Ah, ok. Pero las gratuitas lo que hacen es que utilizan la información para generar estadísticas y venderlas a empresas, ¿no? De higiene menstrual. Entonces, ya si ustedes le dan el consentimiento y aceptan, pues está bien, ¿no? Es bajo su consentimiento. Pero si no quisiera dar como que alguna en específico que sí conozco, porque no sabemos el uso ético de la información, Ok. ¿no? Pero sí las hay. Entonces, les recomendaría aquellas que pagan, porque pues ustedes al momento de pagar tienen la opción de minimizar lo que ustedes están consintiendo o no están consintiendo de la información que se va a obtener. Sí, porque a final de cuentas un adolescente pues es un menor de edad, ¿no? Es una menor de edad. Y pues mamá o papá o tutor, quien esté ahí enfrente, tiene que darse cuenta precisamente qué está consultando y qué tanta información está dando para tener un registro por cierta información, ¿no? Sí, porque además, al ser mundiales, podrías analizar muchísimas cosas, porque pues, la plataforma se alimenta de, por ejemplo, cuándo te bajó, cuánto te bajó, este número de relaciones sexuales, todo eso lo intercepta la plataforma y esa información, imagínate en estadísticas cuánto es, ¿no? Además a nivel mundial. Sí, 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 sí. Por, Bueno, por, por eso, por eso mismo. ok. Oye, ¿cómo es que nace este interés de dar a conocer este tema bueno, a mí me parece bonito, ¿no? Le puedo poner una expresión emocional y me parece un tema muy bonito y sí lo veo necesario, ¿no? Lo veo necesario. Yo recuerdo que en mis tiempos en la secundaria, pues no faltaba el accidente de la falda manchada, ¿no? Principalmente. Y la verdad tocaron en aquellos tiempos niños que se preocupaban mucho, ¿no? Oye, y luego se quitaban el suéter y les ponían el suéter
pero al paso de tiempo ya se veía más en burla, más en hasta qué asco, ¿no? Pero Sí, pero tú dime, ¿cómo es de tu interés, por ejemplo, en ponerle esto sobre la menstruación digna? Que me lleva, como tú lo comentaste, a pensar sobre el acceso a los productos, ¿no? Que tiene que ver con esto, la educación que estamos hablando, al acceso a la información, las condiciones de higiene, ¿no? Que también ahí nos parece que es algo muy normal, que pudiéramos tener todos y todas el conocimiento de que está la higiene. Pero no, no es así. Yo manejo 7 principios en la terapia y una de ellas es el aseo. Y cuando les digo que si se bañan, me hacen caras de que, pues, ¿cómo que si me baño? Sí, pero otras personas me dicen, sí, ¿y cuándo? ¿No? Y cuando les pregunto cuándo, me dicen hace una semana, ¿no? O hace 15 días. Y el respeto a la eliminación de estigmas, ¿no? De todo esto que estás comentando. sí, pues esto es un tema en primera como muy cultural, ¿no? Así como hay familias que lo hablan abiertamente y eso hace que haya un respeto, hay familias que lo esconden y por eso hay burlitas y demás, porque el propio desconocimiento genera ignorancia y la ignorancia es muy grave, ¿no? Sí, Y en ese sentido, cuando me preguntas, pues la verdad es de que al ser socióloga y al estar en contacto con otras mujeres, es más, recordando lo que hablaba yo con mi madre al respecto y lo que vivió ella y su abuela y su abuela y su mamá y todas las mujeres con las que tuvo contacto y con las que yo tuve y con las que llegué a tener no solo familiar, sino como en mi labor de socióloga, a levantar entrevistas y demás. Las mujeres tenían muchas formas, ¿no? Desde juntar este periódico y ponérselo, ¿no? Porque la pobreza y demás, y hay un punto que quisiera abarcar, que es la pobreza menstrual, ¿no? ¿en qué consiste? La pobreza menstrual es justo el que las mujeres de por sí son pobres y ahora tienen que gastar, o sea, además súmale un precio a algo que es de la canasta básica, Así ¿no? es. Que es la menstruación. Entonces, eso genera que seas más pobre o que no puedas utilizar un producto de higiene menstrual o un producto de gestión menstrual porque no tienes el ingreso para hacerlo, ¿no? Entonces, yo siempre les pregunto, ¿cuánto te gastas tú? Sí, sí se Como mujer gasta. de una zona urbana metropolitana privilegiada porque tienes un empleo, ¿no? ¿Cuánto te gastas tú en tus productos de higiene? Ujú, Ahora, súmaselo a una mujer que no tiene ingresos, ¿no? Y claro. entonces, eso es lo que se conoce como la pobreza menstrual. Y justo ir reconociendo que había mujeres que juntaban telas viejas o que varias sabrán esto de que juntaban así bolas de algodón y las ponían en una gasa y con eso era su toalla, ¿no? Entonces fue como empecé como a pensar en eso, ¿no? Y sobre todo en ver como que había otras experiencias de otros lados que buscaban siempre como productos para las mujeres como el hada de los brasieres y demás, ¿no? Pero yo pensaba en México, ¿no? En el contexto mexicano. Y un día, ahí por el 2015, me cuestioné cómo eran las mujeres o cómo vivían las mujeres en México su menstruación. Y Ok. como socióloga, pues me lleva a pensar en las mujeres rurales, en las mujeres indígenas, en las mujeres en situación de calle, en las mujeres privadas de la libertad que se encuentran, por ejemplo, en cárcel, ¿no? Ujú, Todas las posibilidades de todas de o de todos los contextos que hay solamente en México, ok. porque quizá en el norte o en el centro estemos más favorecidas, pero ¿qué pasa en el sur del país, ¿no? ¿Cómo viven su menstruación? Sí, sí, Entonces, sí. y justo llegando a ese cuestionamiento, llegué a esto que es el tema de la menstruación digna, que tal cual es reconocer que todas las mujeres tienen derecho a contar con recursos y condiciones para gestionar su menstruación, Excelente. que sea saludable y funcional, porque si tú no tienes un producto, ¿no? De higiene, ¿qué es lo que haces? ¿No? Entonces, imagínense las mujeres en zonas rurales o indígenas
que no se pueden ni siquiera lavar las manos. Así es, Entonces eso es un problema de salud pública, así porque es. como es un tabú, no se habla de que tengan infecciones y que incluso pueden llegar a perder su matriz por O una la infección vida, o la claro. vida, exactamente por la vida, por no tener una toalla sanitaria en la mano. Bien, maestra, ya se nos va a acabar el tiempo. Ujú. ¿Hay algunas campañas o jornadas que nosotros podamos, papás que nos están escuchando, podamos participar? Me lleva a pensar en en estos lugares, urbanos que necesitan este apoyo. ¿Algún Sí, teléfono? hay varias campañas, hay unas legales que buscan que se quite el impuesto a a las toallas menstruales y Ujú, se dé más información y educación en las escuelas. Entonces va ujú, desde la educación, desde eliminación de impuestos y reconocer la menstruación digna como un derecho humano de las mujeres. ok. Esas son como campañas muy grandes, públicas, Ujú, para que se cambien las leyes, ¿no? En materia de educación, en materia de impuestos y en materia de violencia contra las mujeres. ujú. Y hay otras campañas que son ya como de la sociedad civil organizada y de hecho estamos trabajando en una que se llama Menstruación, Ah, ¿no? ok. Cual se está juntando como productos de gestión menstrual que pues son muy costosos y que lo que queremos hacer es juntarlos y además estar haciendo esto como de formación, ¿no? Así como que muy integral, formar, sensibilizar, capacitar a hombres y mujeres en el tema. Perfecto. Y por otro lado, hacer toallas sustentables para zonas rurales e indígenas, Ujú. respetando la cosmovisión de las zonas y por otro lado, todo lo que es recolección de toallas, tampones, copas, gel antibacterial, ¿no? Que es tan importante, no se dieran cuenta la importancia de un jabón. La verdad es de que desde el privilegio no nos damos cuenta de la importancia de un jabón, por ejemplo, ¿no? Excelente. Entonces, juntar todo eso y empezar a repartirlo en las zonas que más lo requieran, ¿no? Sobre todo es eso, se llama menstruación y lo pueden encontrar así en redes o en el Consejo Temático de las Mujeres, ¿no? Ahí Ok. lo estamos promoviendo. Bien, maestra, ¿podemos hacer nosotros algo en la escuela de bachilleres? Claro que sí, sí, es desde estos espacios formativos. Y la otra es que si papás, mamás, tío, tutores que nos están viendo gustan donar un Ok. paquetito, no sé lo que es un paquete para una mujer. Al menos ya le rescataste un mes, ¿no? Excelente. Para Entonces, poder dejar todos estos productos, maestra, ¿con quién se pueden comunicar, por favor? Nos queda un minuto. aquí estamos en la Exprepa Centro, ¿no? Ok. Aquí nos encontramos en el Salón 6 de la Prepa Mixta. Ustedes lo van a ubicar perfecto porque estamos cerca de filosofía. Ahí podemos recibir todo lo demás, todo lo que son productos de gestión menstrual, Perfecto. incluso Maestra, calzones, ok. hasta ropa interior. Oh, excelente. ¿Calzones y qué dijo? Ropa interior, ¿no? Porque pues Ropa también interior. ujú. Excelente, muy bien. Maestra, te agradezco mucho por estar aquí, por esta información tan importante que nos acabas de compartir. Esperando que estemos en esta campaña que vamos a realizar, creo que vamos a difundirla un poquito más. Te agradezco mucho y pues bueno, se nos ha acabado el tiempo, esperando tenerte de muy pronto en otra charla de este tipo. Creo que sí la vamos a tener después de lo que tengamos en el resultado de la participación de nuestros padres, madres y tutores. Bien, me despido, Jennifer López. El teléfono es 4423-1999-22 para cualquier cita o comentario o aportación que queramos hacer al respecto. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta luego. Bye.